Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El que no salió escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así terminó el capítulo. Bueno, este es uno de los capítulos de capítulos. Se puede decir, no solamente estamos en el cierre del libro de Apocalipsis, sino también se puede decir que estamos ya cerrando el plan de Dios. Si uno entiende muy bien todo lo que ha acontecido aquí, si uno entiende muy bien todas las cosas que están ocurriendo y de qué se trata la Biblia, cuál es el mensaje de la palabra, puede darse cuenta que estamos llegando al propósito del libro, así se puede decir, ¿no? Y es tan importante entender este punto y tan poca persona abre su corazón hacia este tema. Hay muchas interpretaciones sobre el milenio. Hay algunos que creen que ya estamos en el milenio. Según el catolicismo, ellos ya están reinando, ese es el reino. Y hay otros que creen que el milenio va a comenzar, pero sin Yeshua. Después de los 1000 años va a aparecer Yeshua recién. Entonces hay varias interpretaciones que le dan las personas. Nosotros vamos a tratar, de acuerdo a lo que vemos de la Escritura y de la Biblia, de entender lo que se trata, ¿no? De lo que nos habla. Pero todo lo que hemos venido hablando de la restauración de Israel, el tiempo en que el pueblo va a vivir con su rey, con su Mesías, todo este tema se define aquí. Así que si uno quiere entender todo el plan de Dios, en este versículo, aunque aquí está bien rápido, pasa como resumen rápido, ¿no? No le alarga mucho, ¿no? Porque ya es de que tenía que entenderse, ¿no? Supuestamente. Bueno, vamos a ver cómo comienza. Lentamente vamos a tratar de ir. Por eso anoté varios versículos, porque quiero, a pesar de que ya hemos dado varias veces, pero quiero otra vez desarrollar el punto clave, ¿no? Bueno, capítulo 20 dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Antes de que comience el capítulo 20, había terminado el capítulo 19 con el apresamiento de la bestia y el falso profeta. Así habíamos terminado. Y habían sido lanzados al lago de fuego. Se puede decir que eran las primeras víctimas o entidades lanzadas al lago de fuego.
Siempre la gente se pregunta, pero ¿acaso Hitler no está allá en el infierno ardiendo ahí? O Nerón, o no sé quién otro. No. Aquí recién se inaugura el lago de fuego, ¿no? Con la bestia y el falso profeta, que ya nosotros en los estudios anteriores vimos que eran entidades, no simplemente personas, eran entidades, eran poderes, eran fuerzas que son lanzados ahí. ¿Y por qué son lanzados ahí? Porque ya no van a funcionar. O sea que el lago de fuego se puede definir así como un basurero. Por eso es que Yeshua, cuando quería hacerle entender a ellos acerca del juicio de Dios, acerca del castigo eterno, les comparaba con lo que en aquel tiempo llamaban basurero o infierno, que era un lugar que existía ahí en Jerusalén, donde se tiraba todas las basuras y donde se quemaba todo y había gusanos y había toda clase de cosas horribles. También se dice que se decía ahí, si haces algo malo te vamos a llevar al infierno, te vas a ir al infierno. Entonces nadie quería irse ahí. Yo no quiero irme ahí. Entonces normalmente si alguien cometía algún delito de castigo, se le llevaba y se le ataba ahí por algún poste, y ahí estaba entre los gusanos, también se hacía brujería y se hacía hechizos. Por eso era un lugar horrible. Entonces, Yeshua, para tratar de interpretarle a ellos el lugar de tormento real, el lugar de tormento que de verdad existe, les comparaba con ese sitio. Siempre Yeshua usó lugares o acontecimientos para comparar las cosas, ¿no?, en la Biblia. Pero no era como la gente pensaba en ese momento. Bueno, entonces ellos fueron lanzados ahí. Pero ahora ya estableciéndose el reino, ¿qué ocurre? Acá dice, y vi otro ángel descender del cielo que tenía las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora es hora de apresar al que ha estado interrumpiendo o siendo adversario, siendo contrario de los planes de Dios durante mucho tiempo. Se llama Hasatán. Satanás es Hasatán, que significa el adversario, el opositor. ¿Y opositor a qué? ¿Adversario a qué? ¿A qué sería adversario? ¿A qué se opondría Satanás? A los planes de Dios. ¿Y cómo se puede oponer uno a los planes de Dios? ¿Cómo puede saber los planes de Dios? A través de su escritura. Anteriormente a través de sus mensajes, a través de sus profetas, a través de los hombres que él establecía, de sus mensajeros. Entonces siempre él atacaba por eso primero a sus mensajeros, a los líderes, atacaba a su pueblo, por eso era el adversario. ¿Me están entendiendo, no? Entonces ahora ya llegó el tiempo de apresarlo. Si Yeshua va a reinar, ya no necesita tener un adversario más. Este adversario tenía un propósito también: fortalecer la fe de los creyentes en Elohim. Si no hubiera habido adversario, no hubiera habido hombres de fe fortalecidos. Nosotros cuando nacemos casi sin defensa, ¿no? Y a medida que crecemos, nos vienen toda clase de enfermedades. Pero dentro de nuestro cuerpo se va formando también defensa, ¿no? Pero esa defensa se forma cuando vienen los virus, cuando nos atacan las enfermedades. Si nunca nos atacó, si a alguien nunca le atacó ninguna enfermedad, por seguro que va a ser una persona debilucha, inútil. Y le va a agarrar, si cuando tiene 50 años le agarra una enfermedad, muere ya. Entonces durante todo el tiempo nuestro cuerpo va desarrollando una defensa por medio de todas esas cosas adversas que hay en el aire mismo. Bueno, nuestro creador Elohim también por eso le puso ahí a Satanás, para fortalecer nuestra fe, para ver realmente quiénes estaban listos para ser parte de este reino. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, la serpiente antigua también se le conoce como Lucero, que era el ángel que controlaba todo, que era un ángel especial, pero que se rebeló contra Dios. Esa historia ya conocen todo. También como una fuerza opositora. Otros nombres que podemos darle, ¿no? Fuerza opositora. Y Hasatán, o adversario, que acabo de explicar.
Esos son los puntos que le puse. Vamos a ver Primera de Crónicas 21, ¿qué dice ahí? Fíjense cómo la Biblia le menciona como enemigo y de quién. Primera de Crónicas 21, versículo 1 dice: pero Hasatán se levantó contra Israel. Eso es lo que dice ahí. Se levantó, se opuso, o sea, le hace la contra, le desafía. Siempre ha hecho esto el diablo. ¿Desde cuándo? Desde el Edén, desde los cielos. Siempre se ha levantado en contra del pueblo de Dios. ¿Pero para qué? Pobrecito nosotros, ¿no? Satanás nos ataca por eso. Es para fortalecer nuestra fe. Si Satanás se levanta contra nosotros, la mejor manera de defendernos es creyendo en nuestro Padre. Para eso se levanta. Dice, Hasatán se levantó, el diablo se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Esa vez David aprendió una gran lección, ¿no? Debe confiar en el poder de Dios, no en el poder del hombre. Pero tuvo que ver mucha tragedia por causa de eso. Otro texto, 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5. También que hace Hasatán. 1 Timoteo 5, 15. Desde el 14 vamos a leer. Hablando de las viudas jóvenes. Fíjense cómo menciona. 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario. ¿Quién es ese adversario? Hasatán. Satanás, Hasatán, adversario. Ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, dice. Ya algunos le han seguido. O sea que va a haber personas que van a seguirle a este adversario. Van a caer en su poder y le van a seguir. Entonces por eso Pablo le estaba sugiriendo, mejor viudas jóvenes, cásense otra vez. ¿Cómo se casa una persona? Ya no permanezca así andando por ahí, no busque para su pareja y cásense. Así es, porque hay probabilidad de que el diablo te arrastre. Entonces tenemos que hacer una pregunta. Después de haber escuchado la palabra, la Torá, haber aprendido el plan de Dios, haber entendido la obra de Yeshua sobre nuestra vida, ¿hay probabilidad de que Satanás nos lleve otra vez en pos de él? ¿Hay probabilidad de que le sigamos otra vez? ¿O no? Ya no hay más. Claro que sí, aquí dice que sí. Dice que algunas ya se fueron, ya andan detrás de Satanás. Entonces muchas personas se confían mucho. Entonces cuando vos dejás la palabra, dejás a Dios, como que le dejás espacio al diablo para que trabaje, para que tenga más fuerza. Se acaba, se agota tu fe. Eso es importante entender. Este es este enemigo terrible. Recuerden que aquí en Apocalipsis es tiempo futuro. Nosotros todavía estamos experimentándole a él. No es que acá ya él ha apresado, que bueno sería estar ya ahí. Pero todavía él está vivito y coleando, haciendo de la suya. Así que nosotros tenemos que, antes de hablar de que ya fue apresado, de que ya no hay más Satanás, de que ya estamos libres de él, más bien volvamos y que a conocerlo otra vez. De cuáles son sus artimañas. Y lo que dijo Yeshua acerca de Satanás, o a los fariseos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Fíjense bien. Versículo 43. Esa es una discusión que Yeshua estaba teniendo con los fariseos. Cuando le decía, si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a ser libres. Así le hablaba. La palabra es lo que te puede hacer que tengas libertad. No es tu razonamiento. Yo soy libre. Yo decido mis cosas y hago lo que me parece correcto y pienso que eso es mi libertad. Eso no te va a hacer libre. Eso Yeshua le estaba aplicando aquí. Y ahí se creó el debate terrible. Bueno, ustedes pueden leer todo para entender. Entonces le dice la verdad. ¿Saben por qué ustedes no captan lo que les digo? Y esto es duro, pero vamos a escuchar. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entienden lo que le estoy diciendo? La manera de que yo me expreso a ustedes. Dice,
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si una persona no puede oír la palabra de Dios, no va a entender de qué está hablando Yeshua. Igual en este tiempo, la gente dice, solo escucha a Jesús, solo cree a Cristo, y no puede entender su palabra. Cuando se refiere a su palabra, se refiere precisamente a la Torá, a la Taná, todo eso. No se está refiriendo a lo que ahora mismo estoy hablando. Su palabra, la Dabar. Si eso no llega en tu corazón, no van a entender de qué estoy hablando. Les va a parecer que hablo cualquier cosa. ¿De qué habla este loco? Así le va a parecer. Igual la gente cuando nos escucha, ¿de qué hablan estos locos? ¿Qué es lo que dicen? Claro, porque no está introducido en la palabra, en la Dabar. Eso es lo que le está diciendo. Y ahora, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué duro que te digan así, ¿no? Sí, es duro, ¿no? La razón por la que no pueden captar ni entender es que ustedes son de su padre el diablo. Vea la pendetúa. Así le dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿cómo uno descubre que su padre es a Satán? Siempre se va en contra de los planes de Dios. Tu papá te dice, no haga las cosas de Dios. Entonces, él es a Satán. Tu papá te dice, no siga la manera que Dios quiere establecerlo, que Dios estableció en la Biblia. Entonces, es a Satán. Aunque no te diga tu papá físico, ni tu papá... pero una voz te dice, alguien te habla, esa voz es tu padre. Esa voz que es el príncipe de la potestad del aire. Y vos le seguís, ese es tu padre. Se llama el adversario. Analicen, mediten en ese punto. Por eso Yeshua le está explicando. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y quién era esta persona? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. La característica del diablo es Iyapú. Y muchas veces yo me miento a mí mismo. Yo me engaño. Yo tengo la fe, pero sé, mi subconsciente de adentro me dice que no tengo la fe. Que realmente lo que estoy haciendo nada que ver con la fe, pero en mi boca sale, sí, pero tengo la fe. Entonces, un mentiroso de primera, sin darme cuenta. Yeshua le estaba hablando. Él es padre de la mentira. Y la mentira gobierna sus corazones. Sí le está hablando. Bueno, estamos ya captando entonces a este señor. Volvamos a Apocalipsis. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y gran cadena en la mano. El abismo. También me quedé en esa palabra. ¿Dónde es ese lugar? Porque acá dice la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Dónde está apresado? Si se dan cuenta ustedes, Satanás no fue enviado al lago de fuego. Sería bueno a él enviarle de entrarlo ya ahí, ¿no? Pero no, todavía tengo planes. No sé si ustedes, los que tenían computadora, anteriormente cuando había un virus en la computadora, el antivirus te decía eliminar o enviar a cuarentena, ¿no? Enviar a un lugar, a un sitio donde después vos vas a analizarle. Así me decía antes mi técnico. Eso es un lugar donde vos le envías y después vos vas a estudiar para que vos sepas qué tipo de virus es y otro día no te vuelva a atacar. En mi caso yo directamente eliminaba porque yo no tengo tiempo de andar estudiando. Periodo de observación, ¿no? Para saber más o menos de dónde vino, para investigarle. Los expertos en virus hacían eso. Entonces, podemos entender entonces que
Dios tenía todavía un plan, todavía un propósito. Todavía le voy a usar a este bicho raro. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que Satanás es simplemente un instrumento de Dios? No es toda la fuerza poderosa que existe. Agárrenlo, por favor. Un angelito nomás usó para agarrarle. No dice acá que hay una legión de ángeles. Agárrenlo, agárrenlo. No, un ángel, fulano, ni siquiera menciona a quién ángel fue. Sí, tú, ya arreñan de peda. Y si Dios ordena, ya pues las cadenas que usó este ángel representa el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. No son cadenas así. Le ató con el poder de Dios. Y ahí ya no se puede más desatar. Ahora, ¿dónde es el abismo según la Escritura? ¿Dónde sería ese lugar? Entonces, por eso, buscando en la Biblia algunos textos, más o menos me hicieron aclarar dónde sería el abismo. Satanás no fue enviado ni en otra dimensión, ni en tercera dimensión, sino aquí mismo nomás. Vamos a ver Isaías 24. Hablando del juicio del Señor sobre la tierra, miren lo que dice acá. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Está hablando cuando Dios va a enjuiciar a la tierra, ¿no? Ahora sí, vamos a Génesis 8:2. Génesis 8:2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Acá dice que se cerraron las fuentes del abismo y también habla de catarata de los cielos. Quiere decir que debajo del mar había como algo profundo que se abrió para que salga exageradamente el agua, y de la misma forma del cielo se abrieron unas cataratas y cayeron también agua. Entonces, más o menos podemos entender que el abismo es otra vez algo que está debajo del mar, alguna superficie debajo del mar, debajo del agua. Pero vamos a seguir viendo otro texto, Éxodo 15:5. Ustedes pueden buscar esa palabra abismo en su concordancia y siempre se relaciona con profundidades del mar, como que alguien es arrojado a las profundidades del mar. Entonces el mar era considerado como un juicio que caía sobre el pecador, sobre el hombre que cometía algunos pecados, que era culpable. Entonces la profundidad los llevaba al fondo. Pienso lo que dice aquí en Éxodo 15. ¿Se acuerdan que Jonás también le dijo, arrójenme al mar? Soy culpable. Entonces arrojaron y se fue al fondo. Pero después un tiburón le salvó, una ballena, no sé muy bien. Éxodo 15:5. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, refiriéndose a los egipcios que fueron tragados por el mar. Entonces dice, los abismos los consumieron, como que se hubieran ido en el fondo del agua. ¿Eso qué representa? Juicio de Dios. Entonces podemos decir que las profundidades, el abismo es en las profundidades del mar. Ahí Dios le está sujetando a Satán para que después cumpla un propósito, hasta un tiempo determinado. Está encarcelado ahí. Pero ya sabemos dónde está, ¿no? La profundidad del mar. Eso siempre ha considerado como un juicio en la antigüedad. Y lo arrojó al abismo y cerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Yeshua también vino y se enfrentó con unos endemoniados, no sé si se acuerdan, era una legión, dice que estaban en el cuerpo de un hombre, endemoniado gadareno. Entonces ellos le dijeron, por favor, no nos atormente, así le dijeron, ¿no? No nos envíes al gran abismo, le dijo, antes de tiempo. Entonces, según esta palabra, entonces podemos entender que cuando Satanás es enviado al abismo, todos esos demonios que estaban atormentando a la tierra, todas esas legiones de demonios que estaban acá, que están ahora almas en pena, ¡fum!, son arrojados ahí también. Ese era el tiempo que él decía, no nos envía antes de tiempo, que los demonios decían, no nos envíe antes de tiempo. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo en que iba a llegar el Mesías para establecer el reino. Pero ahora es el tiempo. Entonces ahora ya no quiero más ni a Satán ni todos sus demonios rondando en mi reino. Va a ser un reino donde solamente
el Mesías va a gobernar, entonces todas estas fuerzas oscuras van a ser arrojadas en ese lugar. Ahora, ¿por qué allí? ¿Por qué no son directamente en el lado de fuego? Quiere decir que esos demonios también, en los últimos tiempos, van a ser todos otra vez liberados. Van a salir otra vez a ser de las suyas en el tiempo final, para la batalla final. Pero ahora están ahí presos. Quiere decir también que si han estado acá rondando la tierra, han estado molestándonos tanto tiempo, era por algún propósito. Había razones por las cuales están aquí interrumpiendo. Tal vez para hacernos entender a nosotros el poder de Dios, tal vez para no ser tan confianzudo. Hay personas que ellos mismos han entregado su alma a esos demonios. Hay personas que en sus congregaciones les invocan. Demonios, acá los demonios, acá le hacen circo a los demonios. Le hacen vivir, le hacen sentir que están ahí. Y por eso ellos han tenido fuerza y poder. Han demostrado entonces su fuerza en esos lugares. Eso es increíble. Nosotros tenemos que agradecer a nuestro Elohim que a través de la palabra no nos moleste ni nos atormente, porque recuerden que muchas veces son enviados de parte de Dios, como a Saúl, por rebeldía, por orgullo. Y si muchas personas han caído en esta desgracia, es porque Dios quiere que se vuelvan a Él, se vuelvan a su palabra. ¿Sí o no? La Biblia dice cuando había un joven endemoniado, yo le pedí a tus discípulos que los echen y no podían, le dijo a él, ¿no? Y después el hombre dice, Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad. Ellos dicen, hombres de poca fe, le dice Yeshua, ayuda a mi incredulidad. Entonces ahí podíamos entender, este hombre es el que no estaba creyendo, no estaba realmente confiando en Yeshua. ¿Será que este es realmente el Mesías o es un curandero cualquiera? ¿Será que estos son, o si no solo quería un milagro, no estaba pendiente de quién es el Mesías que tiene poder sobre estos demonios? Entonces acá nosotros vemos que se cumple entonces lo que él ya estaba anunciando cuando llegó en su primera venida. Él tiene poder sobre ellos, entonces ellos corrían, se desesperaban, y justamente a esos demonios, ¿dónde los envió? En cerdo, y esos cerdos fueron y cayeron en el mar. Así en el futuro van a ir todos ustedes en el abismo profundo. Así ocurrió. Bueno, estamos ya avanzando, ¿no? Vamos a avanzar lentamente. Después, para que no engañase más a las naciones. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas naciones, no? Es que es difícil pasar esto, un versículo nomás es difícil pasar, porque hay cada palabra clave, ¿no? Que yo, por ejemplo, me preguntaría, si yo estaría leyendo, yo cuando leo me pregunto, ¿y estas naciones quiénes son? Entonces por eso busco, ¿no? Quiero saber. O tal vez ustedes se estén preguntando, pero como no le doy la opción de pregunta y respuesta, no me lo dicen, ¿no? Y mejor, ¿no? Si no me van a llenar de preguntas. Pero vamos a ver entonces, ¿quiénes serían estas naciones? Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello. El sello representa el poder y la fuerza de Dios, la autoridad de Dios. El sello siempre representa la autoridad. Dios acá ha puesto su autoridad, no puede entonces romperse. Y sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahora, ¿quiénes son estas naciones? Estamos hablando ya en el gobierno de Yeshua. Y para eso tenemos que ir otra vez a la escritura, ¿no? Zacarías 14. Estas naciones, si dice que tienen la posibilidad de ser engañados por Satanás, no creo que sean los redimidos con Yeshua, los que han resucitado, los que han recibido el poder de gobernar con él. Porque estos ya no tendrán. Ya le vencieron al demonio. Entonces, ¿quiénes son estas naciones? Esto es interesantísimo entender. Quiere decir que hay posibilidad para las personas que no hayan entendido muy bien, pero estén en ese tiempo. ¿Qué dice acá en Zacarías? Zacarías 14, ¿no? Zacarías 14. No voy a leer todo este capítulo, solo algunas partes. Por ejemplo, el versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día. El Señor será uno y uno su nombre. Entonces, ¿quién va a ser rey? El Señor. Acá el representante Yeshua. Porque en el 8º milenio Él va a entregar todo el poder al Dios Todopoderoso. Ahora el versículo 16. ¿Qué dice ahí? Y todos los que sobrevivieren
de las naciones. Fíjense lo que dice, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas. Acá está mencionando todos los que sobrevivieren de las naciones. Aquí sí se refiere a estas naciones. ¿Cuáles son estas naciones? Naciones que vinieron en contra de Jerusalén, que se rebelaron contra Jerusalén. Pero hay otras naciones que no le dio la oportunidad de venir en contra de Jerusalén, pero, no sé, en su voto, nosotros apoyamos, nuestro gobierno está a favor del Mesías, del anticristo, ¿no? Por ejemplo, naciones que estaban allá lejos, como Paraguay, que estábamos lejos de toda esa tierra allá de Israel, pero que nuestro gobierno apoyaba, o nuestros políticos apoyaban, o nosotros desde acá, fuerza, imperio de la bestia, así. ¿Sí o no? Porque así es. Ustedes fíjense, hay mucha gente que alzan su bandera, así, la bestia, la bestia, la bestia, la apoyamos. Pero por ignorantes, por no entender nada, o por alguna razón. ¿Me entienden este punto? O entre toda esa multitud había algunas personas que ni A ni B, solamente porque no le pase nada, seguía a la bestia, porque no le hagan nada, ¿no? Como tratando de cuidar su vida. Habrá de toda clase o no en ese tiempo, tratando de protegerse. Entonces ellos sobrevivirán a esa gran masacre, porque los que van a morir aquí, en esta batalla, son los que se enfrentaron directamente. Después van a ver también los que le va a tocar las plagas. Ellos murieron también ya. Pero los que no han muerto con las plagas ni con la gran batalla, entonces van a sobrevivir. Van a seguir viviendo como personas normales. Así como estamos viviendo ahora. Ahora, ¿y nosotros quiénes somos entonces? ¿Estamos entre las naciones o estamos entre los que están en el reino? Ahí es lo que tenemos que comprender, ¿no? Y por eso es que estamos ahora aprendiendo esto. Mientras tanto que nosotros estamos aprendiendo esto, ¿qué están haciendo las naciones? Le están adorando precisamente al que dentro de algunos años va a levantarse otra vez como rey a Nimrod y a su sistema. Le están adorando, le están haciendo fiesta, le están celebrando sus cumpleaños, están introduciéndose en ese sistema. Entonces, por eso es que Dios nos escogió para salir ya de ahí, para hacer una contra eso, una rebeldía contra ese sistema. Eso está ocurriendo. Entonces, ya sabemos quiénes son esas naciones. Entonces, por eso Satanás engaña. Entonces, a partir de ahora, ninguna persona va a poder decir, Satanás me engañó, o fui engañado por el diablo, o algún demonio raro me está atormentando. Nada que ver. A partir de ahora, sí o sí, tiene la decisión, ahí se va a comprobar que Dios le entregó a cada persona la decisión de seguirle a Dios o no. Y siempre ha tenido esa decisión. No es que antes cuando estaba Satanás no tenía. Satanás era un instrumento para activar su mal deseo nomás. Para activar ese corazón negro que tenemos. Él activaba nomás. Pero a partir de ahora no estamos a Satanás, entonces ese corazón negro queda libre. Nadie le va a influenciar. Pero si es que yo quería luego vivir con ese corazón negro, entonces va a aumentar. Entonces, ¿cómo viviría yo en un gobierno donde el Mesías es el rey y donde su Torá es la ley? Aceptando, ¿no? Y en mi corazón, cómo me gustaba cuando celebrábamos Navidad, cuando no teníamos que celebrar esto, pero bueno, ahora... Porque ¿qué dice acá? Fíjense qué dice. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al rey, fíjense, los que no quieran ir a adorar al rey, acá no solamente se refiere cada uno, familias también puede ser representantes, puede ser enviar a embajadas, delegados a Jerusalén para adorar al rey. El Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, va a haber sequía en su territorio, entonces va a recibir castigo. Entonces es medio una dictadura, ¿o no? Imagínense vivir 1000 años así y vos le aborrecés a ese rey. Pero no te queda otra. No te queda otra. Entonces ahora más o menos me da la idea a mí por qué Dios no le destruye a Satanás ni a sus demonios. Porque está todavía esta gente. Pero esta gente tiene 1000 años para
cambiar delante de Dios. Tienen 1000 años. También ellos van a crecer normalmente y creo que también van a morir, van a tener hijos normalmente. Su vida va a ser normal. Bueno, solamente eso era para entender las naciones. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, después, versículo 4, ¿no? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que le fue dada la facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Elohim. Acá hay, se puede decir, dos grupos o un tipo de persona que tenía dos fuerzas. Podemos decir que algunos eran directamente los que conocían a Yeshua, los que vivieron detrás de Yeshua, los que anduvieron siguiendo a Yeshua desde que Yeshua empezó a predicar, y también un grupo que estuvo con la palabra, porque la palabra también era una manifestación de Yeshua al final, porque la palabra hablaba del Mesías que iba a reinar, el Mesías que iba a establecerse, el Mesías que iba a venir a establecer justicia, todo eso hablaba la palabra. Entonces, lo único que podemos decir es que los que siguieron la palabra, por ejemplo, antes de Yeshua, tenían en su corazón a Yeshua. Y después están los que ya conocieron a Yeshua, lo vieron a Yeshua, experimentaron a Yeshua y vivieron como Yeshua vivió. Estos son estos hombres, fieles que le han seguido. Y ahí nosotros siempre decimos, ahí estoy yo. Sea ahí Pepe. Entonces tenemos que saber primero, estos que siguieron la palabra, ¿qué palabra siguieron? ¿Cuál era esa palabra? Los profetas, la Torá, el Antiguo Testamento, los hombres de fe de la antigüedad. ¿Qué hicieron? ¿Cómo caminaban delante de Dios? ¿Cómo vivieron realmente? ¿Qué tuvieron que negar? ¿Qué tuvieron que rechazar? Muchas veces sus propias vidas, para después decir, Shepeaina, Sheaina, Coaco, Grupo P. Y también, ¿qué dice la Biblia? El que dice que cree en él, en Yeshua, debe andar como él anduvo. Para saber cómo él anduvo, hay que leer su palabra, el testimonio, qué hizo, qué enseñó, qué predicó, tantas cosas, ¿no? Hoy en día las personas se atribuyen, no, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Pero no puede observar su vida. Entonces, por eso es importante, como dice la Biblia, por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Así dice. Ahora, si vamos a pensar, entonces esto está hablando para los últimos tiempos, ¿no? Porque en esos últimos tiempos donde sale la marca de la bestia y adorar la imagen, y con todo lo que hemos estudiado de la bestia, las imágenes, el 666, hemos podido entender que eso no solamente aparece en los últimos tiempos, eso ya estaba desde el principio, desde que aparece en la primera formación de los seres humanos después del diluvio. Desde Nimrod y su fuerza opositora ya había con el deseo de marcar a las personas. Ya creó su imperio, sus deidades, sus creencias. Eso ya existía desde antes. Entonces, gente que seguía un sistema, una adoración a dioses falsos, ya había desde el pasado. Entonces, si vamos a buscar gente que siguió también a Yeshua o a Dios o la palabra desde el pasado, existió también. ¿Entiendes? Entonces los que no fueron, ¿qué se puede decir? Atrapados por la falsa denominación y religión, son los que están acá. Los que han vencido, los que han sido israelitas. Eso es muy importante entender. Bueno, ahora veamos lo que dice en las escrituras acerca de este punto, porque vi tronos, dice, ¿no? Vamos a ver de qué habla estos tronos. Daniel 7 primero. Daniel 7, vamos a ver cómo la Biblia menciona sobre este trono. 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia,
y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces Daniel ya había visto en el pasado estos tronos. Ahora salteando el mismo Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos, los kadosh, los apartados, los separados, los consagrados, recibieron el reino. Ya Daniel estaba viendo en este tiempo, en los últimos tiempos. Y en capítulo 7 habla también de la bestia que quería cambiar la ley, que interpretaba esto, que quiso cambiar. Todo eso menciona ahí, pero también habla ya del tiempo final cuando los escogidos de Dios reciben el reino. Entonces Daniel 7:22 dice así, ¿no? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mateo 19, eso es lo que dice ahí. Mateo 19. Para mí es muy interesante porque esto es el propósito por el cual vivimos. Este es el objetivo por el cual estamos teniendo reunión, culto, prédica y lo que sea. Cualquier otro objetivo no vale la pena. Pero este es el propósito. Nosotros esperamos este reino milenial. Estar ahí con Yeshua. Decir, por fin, hemos llegado, hemos triunfado. Alabarle con palmas. Decir que hemos vencido todo un sistema terrible. Es cuando el pueblo logró cruzar el río Jordán y por fin entrar en la tierra prometida. Ese es el logro de todo creyente en Yeshua. Bueno, Mateo 19, versículo 28. Esto es cuando Yeshua le habla a ellos que están dejando todas las cosas para seguirle a él en este momento. Fíjense lo que le dice. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, ¿qué es regeneración? Cuando todo vuelva a estar en su lugar, cuando todo vuelva a estar en la posición que debería haber estado siempre. La regeneración, el tiempo de restauración, eso significa, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, hay que marcar bien eso, vosotros que me habéis seguido. Entonces yo tengo que pensar, yo soy alguien que le sigo a Yeshua, sigo sus proyectos, sigo sus planes, o estoy cargado de mi propia idea. Tengo que pensar para poder recibir esta promesa hoy en mi corazón. Orgullosa, de dura, de cañín, el creyente mayor con Cristo. No es así. Es tan difícil este asunto con la humanidad, ¿no? El cristiano de hoy es tan soberbio que ya no puede más creer la palabra. Cree demasiado en sí mismo. Esa es la verdad, pero hay que decirle, ¿no? Alguien tiene que decirle. Duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? ¿Sí o no? Duele decirlo, pero hay que decirlo. Vosotros que me habéis seguido, dice, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay una promesa a los seguidores de estar sentados en los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y la Biblia dice que vi tronos, dice en Apocalipsis. Juan vio tronos. ¿Para quiénes serán esos tronos? En Daniel dice que se le dio a los kadosh, a los apartados, a los consagrados. El reino está cuadrando todo, según lo que yo estoy viendo. Bueno, pero Apocalipsis 5:9. Este es interesante. Ya en Apocalipsis había mencionado, ¿no?, un anticipo de ese momento. Vamos a volver a repasar. Apocalipsis 5:9. 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Acá había un error que habíamos encontrado cuando estudiamos esta parte. ¿Quién se acuerda? Acá, ¿quiénes están hablando? Están hablando seres celestiales, ¿sí o no? Seres angelicales. ¿Y cómo los seres angelicales van a decir, nos has redimido con tu sangre? Entonces, cuando vimos nosotros en otras versiones, como Dios habla hoy, a ver Juan, tiene Dios habla hoy, ¿cómo dice ahí? Redimiste para Dios, dice, ¿no? Redimiste para Dios. Entonces,
los coros celestiales están alabando que para Dios fueron redimidos, ¿quiénes? Dice, gente, ¿no? De toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces los ángeles estaban clamando eso en ese lugar. Los has hecho, tú los has redimido a ellos para Dios. Así estaba mencionando. Esto es muy importante. Y acá en todo el capítulo tenemos que leer para entender ese punto. Entonces, dice acá, fíjense dónde dice el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en los cielos para siempre. Amén. Reinarán, dice. Reinarán, sí, en los cielos para siempre. ¿No? ¿Por qué miran así? Algunos sientan como... En los cielos. En los cielos dice acá, ¿o no? Ah, sí. Sobre la tierra. Entonces el reino, Yeshua está estableciendo en la tierra. Satanás fue el abismo en el fondo de la tierra. Todo es aquí. Todo sucede aquí. Para eso preparó este lugar. Para eso nos dio el privilegio de disfrutar el aire, la vegetación, la naturaleza. Si alguien dice, qué hermoso es todo esto, pero lástima que me tengo que morir e irme allá, no sé, a un cielo donde hay nubes y... Siempre nos muestran así, ¿no? Nubes, cielo, así, calles celestiales. Pero yo no quiero, yo quiero un lugar así. Yo prefiero así. Yo prefiero un lugar así. O ustedes prefieren ahí nubes, vivir entre nubes con bata blanca y tocando arpa. No, yo quiero respirar siempre este aire. Dios me hizo sentir el sabor de este aire porque quiere que viva para eso. Quiere que luche para eso. Quiere que anhele eso. Por eso me hizo disfrutar todas estas cosas, toda la maravilla. Cuando uno llega a una cierta edad, ya hacia abuelito, ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer a los abuelitos así, viejitos? ¿Qué le gusta hacer? Quieren irse a un lugar tranquilo, donde hay parque, campo. Eso quieren hacer. Sí, ese es el deseo que Dios quiere que tengamos. Ese es el gozo y reposo verdadero. Amén. Bueno, estamos ya avanzando, ¿no? El ladrón en la cruz con Yeshua también le pidió, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que él esperaba el reino de Yeshua. Pedro le preguntó cuando iba a ascender Yeshua, ¿qué le preguntó? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Entonces todo se relacionaba con este reino milenial. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Ya Israel va a tener poder sobre las naciones, como estaba dicho en los profetas, como estaba dicho en las escrituras. Tú eres el que vas a gobernar desde aquí, implantando la ley a todo el mundo. Ya es el tiempo. Y ahí Yeshua le dijo, no es el tiempo para que tú lo sepas, pero ustedes deben llevar este mensaje de buenas nuevas. ¿Cuál era el mensaje de buenas nuevas? Primero, salvación para la humanidad. Oportunidad de regresar. Oportunidad de ser parte otra vez de este pueblo. Y promesa de la pronta venida del Mesías para restaurar todas las cosas. Esa era la buena nueva. Ese es el mensaje que se tenía que llevar a todas las naciones. Esto que va a cumplirse aquí en Apocalipsis, que se anuncie a todas las naciones. Eso le dijo Yeshua a Pedro. Bueno, ¿en dónde nos falta? ¿Qué versículo nos falta? ¿O ya terminamos? No, ¿verdad? Y los que no habían adorado a la bestia, su imagen, y no recibieron la marca en su frente y en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, vamos a Mateo 25, 31. Nosotros vamos a seguir viendo textos que hablan sobre ese reino. Mateo 25, 31, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Acá dice que los que van a venir con él son los ángeles. No son los que fueron al rapto 7 años atrás, ¿no? Como se cree normalmente. Son los ángeles acompañándole. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones se reunirán y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondré a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, ¿no? Venid, vengan, benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Qué van a heredar ellos? El reino, dice. Esa es la herencia que hemos estado esperando durante mucho tiempo, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después les dice por qué. Porque fueron participantes de mis tribulaciones, de mis sufrimientos, de todas las cosas que yo preparé. Porque participaron conmigo. Entonces las personas que participaron con Yeshua son dignos de heredar este reino. ¿Y quiénes no? Los que no han participado. Los que se han negado a ser parte de este proyecto. Cuando vos estás planeando un proyecto, le invitás a algunos, ¿no quieren ser parte de un proyecto? No. Pero después ese proyecto se logra, llega a una conclusión buena, la gente, yo quiero también. No, vos, cuando te invité no quisiste ser parte, ahora ya no hay más cabida, ya estamos todos completos. Así la Biblia está mencionando. Bueno, 1 Corintios 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando en ese tiempo, todas las personas que han muerto confiando en la palabra, serán resucitados, y los que estén vivos serán transformados. ¿Estamos entendiendo así? Bueno, terminemos esta parte de Apocalipsis. Versículo 5. Pero los otros muertos, habla de otros muertos. Los muertos en Yeshua, como dice acá, 1 Corintios, resucitarán. Pero los otros muertos, ¿quiénes serían? Los que no han creído en este proyecto, los que no han creído en este plan, en este reino, en este Mesías que va a venir a establecer esto que estamos viendo ahora. ¿Qué va a pasar con ellos? No volvieron a vivir, sino que hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Los que resucitaron con Yeshua, los que resucitaron con la segunda venida de Yeshua, esta es la primera resurrección. Pero los que no resucitaron con Yeshua van a resucitar después para el juicio final. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en cuál de las resurrecciones? En la primera resurrección. Eso es muy importante. Bienaventurado y santo. Santo es apartado. ¿Se apartó de qué? De todo este sistema. Y bienaventurado, dichoso, feliz, alégrese. Dice, ¿por qué? La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Así dice la Biblia. Reinarán con él 1000 años. Serán sacerdotes de Dios. ¿Sí o no? Los que resucitan cuando viene Yeshua. ¿Y quiénes son los que van a resucitar cuando viene Yeshua? Vamos a ver Tesalonicenses 4. Rápida, 1 Tesalonicenses. Rápidamente. Fíjense lo que dice ahí. Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice. Atiéndanme acá. Muertos en Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido, Mesías, Rey. O sea, los que han muerto creyendo que Yeshua es su Rey, es su Mesías. Claro, porque le han seguido, le han adorado, le han servido. Han creído sus leyes, sus decretos. Eso tenemos que entender bien. Los muertos en Cristo, dice ahí, resucitarán primero. Ellos primero resucitarán. ¿Y quiénes son los que resucitarán segundo? Los que no han creído en Cristo, en el Mesías. Los que no han creído en ese reino van a resucitar después. ¿Así o no así? Hay otra probabilidad, esto es probabilidad, de que también van a resucitar los que han muerto durante el milenio. Van a haber algunos que mueran de las naciones. Eso también habíamos hablado, de las naciones. Estas personas
que resucitarán también ahí, ¿cómo serán juzgadas? Y la Biblia menciona ahí en capítulo 20, después al final, por sus obras. Ahora, las personas que nunca escucharon de Cristo, y las que nunca escucharon de Cristo, nunca escucharon ese nombre, nada, o han sido de otra denominación, otra religión, o otra creencia, ¿qué pasará con ellos? ¿Todo al infierno? Esas personas, según la Escritura, van a ser juzgadas por sus obras. ¿Están entendiendo, no? Por eso habla de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los que creyeron en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, todos los que creyeron en el testimonio de Yeshua, ellos están en el reino. Pero los que no han tenido ni la palabra de Dios, ni el testimonio de Yeshua, pero no han tenido una vida horrible, no han sido salvajes, yo no creo que en todos los pueblos del mundo todos hayan sido asesinos, criminales, no creo así. ¿Será que no había alguna persona que era buena, aunque sea chiquitito? Ustedes seguro que conocieron en sus vidas personas que tal vez no leían la Biblia, no creen nada, pero se porta bien, hace buenas cosas, ¿sí o no? Entonces Dios tendrá que definir a esa persona. Por eso dice la Biblia, fueron juzgadas según sus obras. Y Pablo menciona que Dios a cada ser humano le dio la conciencia del bien y del mal. ¿Le dio o no le dio? Le dio la conciencia de definir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto es muy importante entender también para poder ver este juicio final. Bueno, terminemos. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Acontecerá en los posteros tiempos que en el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Así está mencionando. Los últimos tiempos, de ahí se va a establecer toda la justicia. Igual está en Ezequiel 37 y tenía varios textos más, pero ya son redundantes. Es importante entender este punto, es el mensaje principal de la Escritura. Un día estar nosotros en ese reino. El Shabbat representa ese reino. El que estemos cada Shabbat diciendo Shabbat Shalom, gozo y paz, es que estamos anhelando un día decir gozo y paz, pero en el reino con Yeshua. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.